Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar, he visto un artículo muy interesante y he aprovechado para hablaros de un tema que me parece muy artístico, pero bueno, ya sabéis que para gustos colores en esto del arte. Y se llama, lo he titulado Tablas de maldición en el Apocalipsis de San Juan. Todo esto viene a colación, os voy a contar lo que son las tablas de maldición, que no necesariamente eran para maldecir. Es una cosa, eso son unas tablitas de plomo que se usaron por la clase baja y la clase alta. Todo el mundo la usaba cuando alguien te caía gordo. Entonces lo que hacía era grababa en el plomo en griego o en latín, en fin, y una maldición, los peores deseos. Y es muy curioso porque hay muchos deseos, hay muchos fans de que tengan una mala vida sexual. Hay algunas que no se han podido traducir, pero la mayoría se han traducido porque estas planchas de plomo se metían en las paredes del templo o bien se metían en la casa del maldecido. Esas eran las de amor también. Y bueno, se hacían en montones de sitios, muchas veces bajo tierra, porque estas tablitas de maldición, aunque se llaman así, se han encontrado unas 1400 y se encontraron en el siglo XIX y hay bastantes. Por ejemplo, en Inglaterra, en Bath, hay 133. Por ejemplo, las primeras que se encontraron es que, claro, se están sacando deducciones, como por ejemplo, antes se pensaba que eran los hombres, ¿no? Maldecías a un competidor, a un enemigo y tal. No, pues no, hay muchísimas tablitas de maldición de deseos eróticos de las mujeres que quieren estar con el amado y le meten la tablita, se la introducen en los muros de su casa para que su amado venga a ella. A mí me resulta curiosísimo. Pero también se utiliza, ahora os voy a contar el paralelismo, estoy contando primero lo que son las tablitas de maldición. Se llaman así, es como un nombre genérico, ¿no? Ya os he dicho plomo y grabado. ¿Por dónde iba yo? Así, pues que se pensaba primero que eran los hombres las que la usaban, pero después se ha descubierto que hay muchísimas tablitas de maldición hechas por mujeres para los amados. Iba a contar otra cosa, pero se me ha olvidado. Se hacían también sobre papiros, sobre cera, pero eso no se ha guardado bien. Tener en cuenta que es desde 500 años antes del nacimiento de Cristo hasta 500 años después. O sea, hace prácticamente 2500 años o 1500. Son demasiados para que un trozo de madera, un trozo de papiro o un trozo de cera grabado se mantenga. ¿Por qué decía yo esto? Porque las primeras que se encontraron fueron lo que era la Magna Grecia en Sicilia y me parece que era de amor. Ya sé lo que iba a contaros. Es que se me van las cosas de la cabeza. Pues también se han encontrado tablitas de salvación en las tumbas y se ponían para la persona que había muerto con muerte violenta o que se habían ido muy jóvenes, pues era como un afán de que no vivieran atormentados y su espíritu se elevara en el inframundo. Me parece una cosa preciosísima, o sea, era como una especie de buenos deseos, y entonces se apelan a unos dioses. Pero bueno, para gustos colores, la hay de todas clases, desde deseándote bien, deseándote físicamente, deseándote mal, en fin, era como un anhelo que se escribía en una planchita de cobre. Bueno, y ya, después de haberos explicado todo esto, lo que quiero contaros es que hoy estaba leyendo un artículo, yo sabía lo que eran las tablas de maldición, pero he estado leyendo en un artículo que en Alemania, me parece que en Maguncia, que hay muy buenos teólogos, pues han estado viendo que hay muchísimo paralelismo en la frase, en el tono del Apocalipsis de San Juan, porque las tablitas de salvación son anteriores. Ta, 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 chan. Y digo yo, qué curioso, o sea, os tengo que hablar de la Biblia, siempre estoy diciendo que tengo que hablar de la Biblia, pero es que la Biblia es tan gigantesca que no sé, y de los préstamos que pegaron, ¿no? En el Gilgamesh, no sé, a los zoroástricos, es que, al libro de los muertos de los egipcios, o sea, esto es un descontrol plagiando a todo el mundo, es que no es ni normal. Pero bueno, eso no la hace menos valiosa, porque hubo varios
escribano. Bueno, creo que lo voy a contar mañana porque no os puedo contar las tablitas de maldición, lo que se ha descubierto en Alemania y lo que es la Biblia, porque eso da para muchísimo. Os tengo que contar que hay varios redactores, me voy a ceñir a, yo que sé, a la Torá, no sé, es que os podría hablar de, yo que sé, de los profetas, en fin, mañana os hablo de la Biblia. Hoy vamos a la tablita de maldición. Estábamos en Alemania. Los hombres, que hay buenos teólogos. Bueno, pues han visto que hay un paralelismo entre el discurso de las tablitas de maldición y el Apocalipsis, pero vamos, paralelismo cachoplagio, para decirlo fino, y el Apocalipsis de San Juan, lo cual es muy interesante, porque indudablemente eh, dentro de lo que es la retórica hay fórmulas hechas que son las figuras y los tropos, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ahora mismo la retórica se utiliza que es persuadere, ¿no? Se utiliza en la publicidad, porque obviamente es una forma de comunicar muy rápido y de persuadir muy rápido, ¿no? Entonces claro, todos son fórmulas en este mundo. Que copiaran fórmulas, pues no me extraña, pero es que el discurso es idéntico. Bueno, voy a ver si os cuento un poco por encima lo que son las tablitas de maldición y lo que ha ocurrido en Alemania, que estos teólogos lo que han descubierto es que hay muchísimo paralelismo entre el Apocalipsis de San Juan y las tablitas de maldición. Una tablita, vamos a empezar por el principio, una tablita de maldición, en latín se le decía desficio, con una especie de X. Me suena desficio, ¿no? Y en griego, no sé, se llamaba de otra manera, catadesmos, ay, que griego. Siempre se pensaba que los griegos, la I en griego y la I en latín, como os he dicho, siempre se pensaba que los griegos eran muchísimo más cultos, muchísimo más elitistas, y lo eran, pero bueno, tenían esas tablitas de maldición, porque a todo el mundo nos cae gordo un vecino o un presidente de comunidad. Saludos, greeting, que yo que sé que está haciendo trampas hace muchos años para mantenerse en el poder vendiendo y alquilando. A todos los cerdos le llega su San Martín. Te voy a mandar una tablita de maldición. Bueno, esta tablita de maldición era un medio frecuente para maldecir en el mundo grecorromano. Usaban griego y romano, lo usaban, ¿eh? Por el que usaban también muñequitos, figuritas, muchas veces figuritas de cera o muñequitos hechos expresamente que se parecía al que le estaban mandando. Es que eso me recuerda lo que sabemos de vudú, las malas vibras, y le ponían uñitas, se parecía al otro. Bueno, aquí alguien pedía a uno más dioses pues que le pasara algo, que dañasen a otro, con frecuencia como venganza. Pero se escribía, ya os he dicho que las tablitas de maldición sirven para muchas cosas. Se escribían estos textos en hojas finitas de plomo y se arrojaban, que posteriormente después se enrollaban. El plomo es muy blandito, es muy maleable. En algunos casos se han podido leer y otros no. Se doblaban y se clavaban. Bueno, estas astillas se colocaban bajo tierra en algunas ocasiones, como os he dicho, para las personas que se habían ido muy pronto, muy jóvenes, para niños, deseándole cosas buenas en el inframundo, enterrándolas en tumbas, arrojándolas a manantiales, pozos o piscinas, escondiéndolas en santuarios subterráneos, en fin, estas tablitas servían para todo. O incrustándolas, pero claro, obviamente si tú le pones una tablita de maldición a un niño no lo estás maldiciendo, todo lo contrario, estás deseándole, diciendo que tu corazón ha ido con él, en fin. Bueno, esto se metían también en las paredes de los templos. Esto daba mucho juego, ¿eh? Bueno, también se usaban para hacer conjuros de amor, para los enamorados, y las colocaban dentro de las casas de la persona a la que deseaba. Madre mía, más de dos debían de tener los muros trufados. Bueno, en ocasiones aparecían junto a pequeños muñecos, como os he dicho, figuritas, a las que también les clavaban uñitas. Bueno, las figuritas se parecían a la persona que le deseábamos mal o que le deseábamos físicamente. Y me ha hecho mucha gracia, lo vuelvo a repetir, que casi siempre los malos deseos es que tuvieran una mala vida sexual. Bueno, esta persona a la que se quería hacer la maldición a menudo tenían también atados los pies y las manos. No todas las tablillas eran de plomo, como os he dicho, pero sí la mayoría. Por lo visto eran de primera calidad. Anda que no es tóxico la sal de plomo, madre mía. Metales pesados. Si la echaban en una charca o la echaban en un pozo, ¡buf!
También se escribían maldiciones sobre papiros, cera, madera u otros materiales maleables que no han llegado, porque su capacidad de conservación, una cera, 2500 años, pues ya me diréis. Pero bueno, no ha sido encontrado en excavaciones arqueológicas. Me imagino que lo habrán visto en textos. Normalmente las tablillas de maldición estaban dirigidas a dioses infernales. Me imagino que habría profesionales que te harían una, como Hermes, Caronte, la barca de Caronte, la laguna Estigia, Caronte aguarda, Hecates, Perséfona, Proserpina, a veces también mediante la mediación de alguna persona fallecida, probablemente aquel en cuya tumba se depositaba para que las cosas le fueran bien en el inframundo, con los mejores deseos. A mí eso me parece bonito. Bueno, para que la tierra le fuera leve, como decían los romanos. La sociedad grecorromana usaba la magia para controlar la naturaleza. El libro bíblico del Apocalipsis tiene similitudes con los escritos de brujería y maldiciones. Algunas frases escritas en el Apocalipsis de San Juan, lo que os he contado, utilizan terminologías muy similares a las de las tablillas de... Son fórmulas, os lo he dicho, fórmulas que se repiten además, las tablillas de maldición, en las que aparecen que son rituales de hechicería antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan. Un investigador, aquí todo el mundo copiaba tonto el último. Como os he dicho, un investigador de la Universidad Alemana de Johannes Gutenberg de Maguncia, me parece que Maguncia está en el centro de Alemania, creo, plantea que las tablillas de Koblenza, no sé, no me hagáis caso que ahora no me acuerdo y seguro que estoy diciendo un disparate. Creo. Bueno, pues que eran textos, las tablillas de maldición eran textos con hechizos, están entrando ganas a mí de hacer algunas, y conjuros que eran usados por la mayoría de la gente, los ricos y los pobres. Durante la expansión del Imperio Romano, tiene características similares de escritura al libro bíblico del Apocalipsis, según se publica a inicios de febrero esta institución universitaria, que ha hecho una investigación, ya sabéis que los alemanes la gastan fina. Bueno, escribe este investigador el investigador de la investigación. Escribe el autor de la investigación, que se llama Michael Hoscher, dice, tengo que leerla. En el Apocalipsis hay aspectos de inscripciones y prácticas, porque es que hay fórmulas que se repitan, relacionadas con las tablas de la maldición, que son muy finos hablando. Las tablas de la maldición son objetos que están hechos con finas láminas de plomo en las que se tallan o se escriben conjuros. La mayoría están en griego, ¿eh? Bueno, en latín también hay. Os he dicho que hay 1400 en total, se han encontrado. Hechizos o maldiciones con el fin de causar daño a la otra persona. Más que causar daño, no le deseaban la muerte, lo que deseaban es que, pues una impotencia. Hay cosas así. Bueno, o que no ganaran la carrera, porque se hacía también a los adversarios deportivos, a los contrincantes amorosos. En fin, ya sabéis que la envidia, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Ya lo dice el refrán. Bueno, estas tablas y rituales de brujería asociados eran utilizadas ilegalmente, claro, no le iban a dar tanto por personas incultas como por personas muy cultas y de un estatus muy alto. Todo el mundo tenía a alguien aborrecido por ahí. La expansión del Imperio Romano fue muy importante para que esto se extendiera por ahí. Y se han encontrado sitios arqueológicos desde Egipto a Gran Bretaña. Los egipcios yo creo que empiezan con la dinastía doceava. Empieza con anterioridad, ¿eh? La doceava yo creo que es antes del siglo... Tendría que mirarlo, ¿eh? Cada vez que os diga algo que no estoy segura, a ver si me oye algún egiptólogo y me dice, no, que la dinastía 12, yo creo que la dinastía 12 antes de Cristo es anterior al siglo XV antes de Cristo, pero en fin, luego lo miro. Las tablas eran enterradas muy meticulosamente, con mucha delicadeza, y no se sabe mucho sobre las tablas de maldición, porque estas empiezan a ser estudiadas en el XIX, fueron empezadas a estudiar tarde, no se sabe exactamente, y hasta ahora se han recopilado 1700, pues sí que hay más, los cuales nos dan muchísima información del perfil de a quien se odiaba, que no varía tanto de los actuales, y bueno, pero también da muchísimo idea de la cultura, del lenguaje, como os he dicho muchas veces, una crónica de las creencias, los parámetros que se movían en ese momento de los pueblos antiguos. Según los hallazgos arqueológicos, estos objetos de maldición eran meticulosamente enterrados en lugares específicos como tumbas, lugares sagrados,
para establecer una conexión con los espíritus del inframundo. Estas prácticas estuvieron desde el 500 a.C. hasta el 500 después de Cristo, pero yo sospecho, porque los egipcios eran muy supersticiosos, que ellos eran antes. Dice el investigador que lo investigue, buen investigador será el investigador alemán. El ritual de la maldición no se limita simplemente a la formulación de conjuros, de hechizos como tal, sino que también implica el acto de escribirlo, la perforación de las tablas, o tenía un protocolo, o su entierro en lugares deliberadamente seleccionados. Claro, tenías que creerte que esas personas mágicamente ya le había echado la maldición, porque si no te lo creías tú, seguro que no se lo creía nadie. Bueno, según la investigación esta, los textos de la maldición dejaron como una huella también en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis de San Juan. ¡Ay, qué fuerte! El libro de las revelaciones. ¡Oh! Bueno, dice, en el Apocalipsis hay expresiones y frases muy parecidas a las que aparecen en las tablas de la maldición, dice el alemán el investigador, aunque no aparecen citas textuales de estas. Dice, por ejemplo, el autor habla en un pasaje de que un ángel arroja una piedra al mar con las palabras: así con violencia serán derribadas la gran ciudad de Babilonia y no será hallada más. Y dice que cuando en el libro se habla de Dios atando y liberando a Satanás, se usa la misma terminología que se usa en las tablillas, en las tablas de maldición romana, donde se ata o se obliga a una persona a realizar una acción determinada. Bueno, para muchos investigadores de la Biblia, los relatos de este libro son calificados como una especie de profecía. Yo os he dicho que hay en Alemania muy buenos teólogos. Como una especie de profecía del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo, ya sabéis, el momento en que los no creyentes serán arrojados al infierno, mientras que los cristianos irán al cielo. Bueno, espero que os haya gustado. A ver si mañana hablo de la Biblia, por lo menos a grandes rasgos. Después iré otro día hablando es que hay mucho que hablar. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.